Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América. No puedo menos que empezar con los dos versos de un canto que con mi desgarbada voz, pero con mucha convicción, entoné muchas veces durante un semestre que terminó para mí el 5 de septiembre de 1973. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a luchar. Algunos avesados intuían que pronto se acabaría la ilusión, pero los más entusiastas creíamos a pies juntillas que el futuro era nuestro. Todavía lo canté en el aeropuerto de Pudahuel junto con los compañeros que fueron a despedirme y que esperaba reencontrar muy pronto. No los volví a ver. Y tardé más de 40 años en volver a entonar ese himno de la unidad popular que encabezaba un tal Salvador Allende Gossens, asesinado junto con la ilusión de millones de chilenos y latinoamericanos por obra y gracia de la política exterior de Estados Unidos y el respaldo de un sector de la realidad chilena que en México ahora llamaríamos fifí y en aquel tiempo en el Cono Sur fueron bautizados como momios. No pensé que volvería a entonar dicho canto con un coro nunca más, pero los chilenos tienen malas mañas y un buen día me marché a Santiago en misión oficial. Mis anfitriones se confabularon con el embajador mexicano de entonces para que tuviera la oportunidad de visitar la venerable tumba de quien ustedes ya se pueden imaginar. Estábamos guardando un protocolario minuto de silencio que dio el paso a infinidad de recuerdos cuando los alumnos de una escuela llamada México, convocados para la ocasión, procedieron a cantar lo que recité al principio. Como estaba ya con el micrófono en la mano, aprestado para mis palabras de rigor, no resistí la tentación de sumarme a voz en cuello al coro aquel de niños y jóvenes y mantuve el liderazgo hasta que lo cantamos todo, especialmente aquello que he repetido muchas veces en muchas oportunidades. Todos juntos seremos la historia. Después, con lágrimas en los ojos, alcancé a articular muy poco más que un viva a cada uno de nuestros países y abrazarme con aquellos jóvenes que me hicieron pensar que en Chile volveríamos a las andadas. Pasaron unos 10 años más hasta que se volvió a levantar el clamor popular, del cual Elisa del Carmen Loncón resulta ser una de las voces más fuertes. Podría suponer el honor que representa para mí que se me haya encargado precisamente acompañarla en esta reunión. Permítaseme saludarla con un vocablo cariñoso. Incheposheneimi. Espero no pronunciarlo mal, doctora, por si acaso procedo a traducirlo al mexicano. Nimitztlazoctla. Honorable y distinguida compañera, vuelvo a traducir por si alguien no nos ha entendido. La quiero. ¿Qué diferencia tan grande de aquel mapudungun al náhuatl? Sin embargo, nadie puede negar que hay una liga muy sutil pero indestructible entre ambos idiomas. La doctora Loncón se ha desempeñado como consultora y coordinadora tanto de proyectos, talleres y programas, como así también es profesora de enseñanza del mapudungun e inglés en diversos establecimientos, mayoritariamente en la región de la Araucanía, palabra que a ella y a mí nos confunde y en cierto sentido nos molesta, porque no deja de ser un resabio de la imposición colonial. Ha trabajado especialmente en la comuna de Temuco. Ha coordinado el proyecto Elaboración de las Bases Sociales y Políticas de la Educación Intercultural Bilingüe en la Zona Mapuche, licitado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. En México ha sido asesora de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Ha realizado trabajos como la propuesta de transversalización del enfoque de la educación intercultural en el Currículo Nacional de la Educación Secundaria,
sistematización de conocimientos y valores obtenidos en los foros de consulta de los pueblos indígenas de México y elaboración de 5 memorias sobre saberes de los pueblos originarios, y diseñó además la propuesta para la incorporación de las lenguas originarias en el currículum de telesecundaria para el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. También ha llevado a cabo una decena de investigaciones con temáticas como la morfología y el aspecto del mapudungun, metodología de enseñanza del mapudungun como segunda lengua, situación social y cultural y lingüística de la población escolar de 2 escuelas mapuche en la provincia de Arauco, región del Biobío, criterios y procedimientos para el desarrollo lingüístico del mapudungun, encargado por CONADI, y las cláusulas finitas en el mapudungun, investigación para optar al grado de doctora en lingüística de la Universidad de Leiden, Holanda. Entre sus charlas y conferencias mayoritariamente en México destacan análisis y perspectivas para la revitalización de las lenguas indígenas en la educación, el caso de Chile, en primer foro internacional de experiencias exitosas en torno a la enseñanza de lenguas indígenas y minorizadas, organizado por el Instituto de Lenguas Indígenas, igualmente que Política y Lenguaje y Educación Intercultural Bilingüe, en primer simposio sobre política del lenguaje en el siglo XXI, en la Universidad Nacional Autónoma de México, ponencia, calidad educativa en zonas rurales e indígenas en América Latina. Obviamente, antes de este periplo, partió de su solar nativo donde aprendió inglés en la llamada significativamente Universidad de la Frontera. Frontera porque ahí, en parte, gracias al Biobío, un caudaloso río, estuvo muchos años la línea divisoria de lo que el argentino Domingo Faustino Sarmiento llamó civilización y barbarie, aunque debo de reconocer que no concuerdo precisamente con cuál era cuál. Cabe recordar que el prócer del magisterio latinoamericano, cuando fue presidente de su país, tuvo a bien ponerle precio a la cabeza de cada indio muerto. Todavía, hasta la fecha, el nombre de la ciudad principal de esa región, Temuco, en boca de los chilenos deja un aroma de profundo orgullo por lo que significa en el devenir de su país. Su grito, de arriba el Temuco porque yo soy temucano, tiene un sabor muy parecido a otro que conocemos bien en México. Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata. Me permito hacer mención de que en mis cursos y textos de historia de Jalisco sobre la época colonial, especialmente sobre la conquista española y los primeros años de la llamada colonización, siempre hago referencia a lo que en Gachupín llaman malamente Araucanía, donde se produjo una rebelión indígena de intensidad parecida a la que en nuestra tierra llama Revuelta del Mistón o Cascana, que fue prólogo de la bautizada como rebelión chichimeca, que duró más de medio siglo. Su calibre fue similar, pues sangoloteó a toda la Nueva España y a la Nueva Galicia, lo mismo que la rebelión de Sudamérica sangoloteó a todo ese continente, que eran 2 cosas diferentes, España y Nueva Galicia. Eso quiero subrayarlo porque a veces los mexicanos un poco centralistas piensan que la Nueva España equivale a lo que hoy es México. La nuestra rebelión tuvo la desgracia de que los rebeldes estaban en terrenos nutridos de apetecibles minas y en el camino hacia tierras septentrionales donde había aún más. Entre otras cosas, porque había en esas latitudes menos minerales que de los que los españoles ponían, a que a los españoles les ponían los ojos de cuadritos, tal vez ayudó a que la rebelión del Biobío tuviera una vigencia muchísimo mayor. Lástima que no hubiera habido internet entonces, para que bien comunicadas ambas regiones hubieran logrado dejar a los invasores, como se diría en mexicano, Amonic Pianantli, es decir, sin madre. Luego de amamantarse también de su tierra, bellísima por cierto, me consta, la futura doctora Loncón deambuló por el país, por la capital de su país,
por Holanda, por Canadá e incluso por el antiguo pueblo de Iztapalapa en la Universidad Metropolitana, donde obtuvo su maestría en lingüística, etcétera. Pero no se quedó viviendo en las mieles de su impresionante currículo en alguna ciudad que en la Cancillería mexicana llaman de la ruta de Elizabeth Arden, es decir, las finas, sino que prefirió volver a casa a rifársela con su gente, a coadyuvar a darle vida a una fuerte corriente renovadora del estatus del mundo original de América, empezando por el chileno, pero sin perder de vista a los demás, con la mirada puesta en un horizonte en el que logre un armónico desarrollo, aprovechando la modernidad, pero sin perder su esencia emocional y cultural, es decir, el meollo de su nacionalidad y cultura. Doctora, una pregunta me gustaría hacerle, si me lo permite, en el entendido de que si no quiere contestarla no me voy a ofender, todo lo contrario, agradeceré la confianza. ¿Qué tipo de sociedad anhela para los futuros araucanos? Sí, bueno, primero agradecerle su presentación y su buena memoria, porque somos pueblos de memoria y las memorias nos permiten a nosotros ubicarnos en el mundo y saber dónde estamos y de dónde venimos. Entonces, muy agradecida por esa instalación que hace de esa memoria del 73. Y, y respecto a mi trayectoria, mi caminar como mujer indígena, académica y también activista, militante de las luchas indígenas. Respecto a la sociedad que anhelamos, ahora yo soy presidenta de la Convención Constitucional en Chile. Y como nunca esta Convención Constitucional está instalando vía escaño reservado la participación de 10 naciones originarias, que somos 10, y además la paridad, la descentralización, muchas regiones que están participando con sus respectivos líderes democráticamente electos, y estamos trabajando para darle a Chile una nueva constitución. Y en esa nueva constitución estarán los anhelos, los sueños de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, de las organizaciones y de todos los pueblos. Y como mujer indígena, nosotros estamos instalando la plurinacionalidad. El anhelo que tenemos es vivir en un Chile plurinacional, de relaciones interculturales, donde se instale la dignidad de nuestros pueblos respetando los derechos fundamentales, no solo de los indígenas, sino de toda la sociedad chilena. Esa sociedad que anhelamos la estamos construyendo, estamos trabajando mucho el diálogo entre nosotros, el ponernos de acuerdo y al mismo tiempo haciéndonos cargo de la situación en que se encuentra la sociedad chilena y lo que pasa en el mundo, que uno lo puede caracterizar por una crisis generalizada. Y en esa crisis generalizada está también la crisis de la visión del mundo eurocéntrico que siempre instaló para nuestra nación originaria una promesa de futuro, una promesa de progreso. Sin embargo, esa promesa, en el momento en que estamos con una pandemia, con todavía no superado el problema de salud, tenemos problemas políticos, económicos, esa promesa nosotros decimos hoy nunca llegó. ¿Por qué nunca llegó? Por un pensamiento, porque había un pensamiento por un lado eurocéntrico, pero también antropocéntrico, donde el hombre era el rey y señor de la vida y la naturaleza por sobre también los derechos de las mujeres. Entonces, en esta sociedad que anhelamos es una sociedad de diálogo,
de enriquecimiento mutuo entre las diversidades culturales, lingüísticas, pensamientos filosóficos, y donde las naciones originarias, instalada la plurinacionalidad, puedan vivir la justicia, puedan vivir también la dignidad y también incorporar sus propuestas de mundo como un anhelo de futuro. Y en ese anhelo de futuro nosotros estamos planteando un mundo donde ya no demos la espalda a la madre tierra, y un mundo construido entre las mujeres, los hombres y todas las diversidades, más allá de la diversidad binaria, incorporando incluso los derechos de las minorías sexogenéricas, de los niños, de los adultos. Entonces tenemos un debate bastante profundo en el marco de la discusión de la nueva Constitución sobre este Chile que anhelamos para el futuro y el que queremos heredar, con pensamiento de las naciones originarias, con sus filosofías, con sus lenguas, con sus valores, y obvio, también ejerciendo los derechos fundamentales y sobre todo el derecho a la tierra, al territorio, la capacidad de decisión de los pueblos, que nadie más decida por nosotros, sino nosotros, la autonomía, la autodeterminación, y la práctica de la espiritualidad con la madre tierra, porque las naciones originarias somos pueblos profundamente espirituales, que tenemos un modo de relación distinto con la tierra como madre, la tierra que tiene vida, la tierra que tiene espíritu, la tierra que con quien nosotros vivimos en una relación de interdependencia. Entonces nuestro sueño es de futuro, es un sueño construido con todos los pueblos que hoy día existimos en Chile, y donde nadie pase a llevar el otro, sino nos complementemos, dialoguemos, aprendamos unos de los otros, pero también de la madre tierra. No sé qué agregar. Es precioso lo que dijo. Muchas gracias. Es precioso lo que dijo, doctora. Es que además cuando usted hablaba de Chile, yo pensaba en nuestro país y en tantos otros de este continente que padecen una situación parecida. En fin. ¿Cómo percibe, doctora, el papel, el rol de la literatura para el desarrollo de las sociedades de los pueblos originarios? Lo digo porque este es un diálogo que en México se ha vuelto ríspido en algunos ámbitos, porque, en fin, hay afortunadamente ya desde hace algunos años escritores contemporáneos que utilizan lenguas originarias, lenguas indígenas, pero se dice mucho que es perder el tiempo, que esas lenguas no significan nada porque no tienen futuro. Bueno, es triste haber crecido y haber sido formados con discursos racistas que van en contra de la condición humana. Las lenguas nos distinguen como seres humanos y nos hacen distintos a la otra especie animal que existe en nuestros entornos. Nosotros con las lenguas podemos crear mundo inexistente, podemos nombrar las cosas, y sin las lenguas no podemos ejercer esta condición creativa que tiene el ser humano, incluso de poder nombrar el mundo donde vive. Por eso que silenciar a un pueblo por su lengua es simplemente impedirle la posibilidad de ejercer su condición humana. Entonces, en ese contexto es que los pueblos estamos en esta lucha por la defensa de nuestros derechos fundamentales,
además de defender la tierra, buscamos defender nuestros valores y principios de vida, nuestra filosofía. Y eso todo está codificado en nuestra lengua. Si nosotros perdemos la lengua, perdemos los conocimientos, perdemos identidad, perdemos la posibilidad de armar nuestro futuro, porque todo se hace en la lengua. Entonces la lengua pasa a ser la defensa del alma de un pueblo, porque en la lengua se puede mantener y cultivar y sentir esa alma en conexión. En ese contexto, hay un antecedente importante acá en Chile, que los pueblos originarios, y sobre todo el pueblo mapuche, y en realidad todo los pueblos originarios, tienen una cultura avanzada en cuanto al uso de la oralidad. No en vano nosotros tenemos 2 premios nacionales de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, que ellos cultivaron la fuerza de la palabra, y esa palabra de los pueblos no era la palabra docta. Con el tiempo y con el uso uno vuelve su lengua docta con el uso. Ellos lograron los premios, el más reconocido, el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, esa historia la tenemos y muy instalada en la nación mapuche también. Nosotros tenemos aquí poetas, de hecho van a estar algunos en la Feria de Guadalajara, dentro de ellos Elicura Chihuelaf, Premio Nacional de Literatura del año 2020, el año pasado, y en mapuche. Y estos escritores mapuche tienen una corriente, cultivan el pensamiento mapuche a través de la oralitura, es decir, la conexión de la oralidad con la escritura, a nivel de la poesía, a nivel del canto, a nivel de la novela, del cuento. Y eso es una riqueza importante para la nación originaria porque instala un discurso, instala un lugar de enunciación, de presencia, de presente de los pueblos, con su pensamiento, con su lengua, con su sabiduría. Entonces, las lenguas, los movimientos literarios que tienen esta naturaleza de oralitura, de tomar la tradición oral y tomar la escritura, van haciendo un camino de recuperación de cultura, de lengua, de filosofía, de pensamiento, de identidad, que yo creo que todos los pueblos necesitamos, y sobre todo los pueblos que hemos sido silenciados por el racismo, porque ellos en el fondo instalan el relato de este pueblo en resistencia, pero este pueblo que sigue construyendo pensamiento, canto, metáforas, sigue viviendo en su lengua y le va dando fuerza y contenido a este proceso de revitalización de nuestras culturas, de fortalecimiento del pensamiento, de instalación de los discursos y de las historias que han sido postergadas por el tema del colonialismo. El tema del colonialismo a nosotros nos ha invisibilizado, nos ha dejado sin la historia, nos ha dejado sin nuestra existencia, sin nuestra identidad. ¿Y cómo nuestra presencia, sino a través de nuestras lenguas, a través de nuestros cantos, a través de nuestra poesía? Y por eso es fundamental el movimiento literario en las lenguas originarias, con identidad propia, con identidad de los pueblos originarios, porque además de instalar, poner y contar la historia postergada, habla de ese presente y puede también proyectar el futuro de los pueblos. Es valioso que exista la creación literaria en lengua indígena. Es una riqueza para el diálogo intercultural, y no solo para los pueblos indígenas, porque nos permite dialogar con las otras culturas, con los otros pueblos, enriquecernos. Es parte de la riqueza de la condición humana, y por
y también es parte de la dignidad de los pueblos. Y eso es importante para los pueblos que han sido maltratados a lo largo de la historia, poder instalar su lucha y su propia dignidad. Entonces, a mí yo incentivo mucho el trabajo de la poesía, del canto en lengua indígena y la investigación de los relatos orales y de los textos tradicionales nuestros, porque siempre que hay una comunidad, siempre que hay un anciano, siempre que hay un niño, uno puede continuar dándole palabras al mundo en esa lengua propia. Me hacía pensar que hay un texto náhuatl que me impresiona mucho, que coincide cabalmente con lo que usted nos estaba diciendo. Se preguntaba el poeta, de todo esto que estamos haciendo, de todo esto que está pasando, ¿qué es lo que va a quedar? Y entonces se respondía, al menos flores, al menos cantos, Manilxóchitl, Manilcuicatl, Cuenconchichi, bueno, yo lo yeguaya, Maninton, Quizaco, Intlalticpo. Esto es todo lo que quedará de nosotros, de nuestro paso por la tierra. Y también me gustaría subrayar, finalmente soy historiador, doctora, y ese vicio pues me va a durar hasta que me muera. Quisiera subrayar la importancia de pugnar para que se reconozca y se asuma plenamente que las culturas indígenas, aborígenes, originarias, o como se les quiera llamar, de nuestra América, forman parte de la historia universal, constituyen también un capítulo de la historia universal. Y tal vez no un capítulo, sino tal vez una enciclopedia de la historia universal, me explico. Pero bueno. A ver, ¿considera que los recientes cambios del indigenismo oficial mexicano son para bien? Sí, yo creo que el fortalecimiento de los pensamientos de las naciones originarias en el mundo, en México, en Chile, en Nueva Zelanda, donde sea, son una contribución a la diversidad de la humanidad y también una contribución epistémica al conocimiento. En un momento dado se nos hizo entender de que existía solo ese pensamiento eurocéntrico, que la cultura venía de Europa, que la filosofía también, y que la lengua también venía de allá. Y así se despreciaron nuestras lenguas. En el siglo XXI, con todo el tema de la globalización y el avance de la lucha de los pueblos, nos ha permitido el contacto. O sea, usted mismo me presentó con mi tiempo en México trabajando con maestros del sistema educativo, impulsando la educación bilingüe intercultural, que fue un espacio de mucho aprendizaje para mí y también de mucho intercambio, porque yo partí desde ese mismo sitio de trabajo de la educación intercultural bilingüe en Chile, partí a México y compartí lo que sabía y recibí también de los maestros bilingües sus aportaciones. Entonces, creo que mientras exista un pueblo con identidad, con cultura, con lengua, va a ser necesario dialogar con ese pueblo para respetarle su dignidad y su derecho a ser pueblos distintos, a tener lenguas diferentes. Y mientras eso esté presente en la política, en la convivencia y en la sociedad, vamos a poder dialogar, vamos a poder tener
diversidad de pensamiento, diversidad incluso de comida, de nombrar las preparaciones, las fiestas de tantas maneras. Y si no las tenemos, el mundo se empobrece. Entonces, por eso es que el fortalecimiento del pensamiento indígena, la participación de las naciones indígenas en la toma de decisión de la política, la participación de las mujeres indígenas en el escenario político, cultural, es necesario, es fundamental, porque mientras le dé esa posibilidad, va a ser van a poder alcanzar demandas, metas que tiene la comunidad. Si no le damos la oportunidad a los jóvenes indígenas, a las mujeres, a los ancianos, de que ellos definan el futuro, su lengua, cómo quieren mantenerla, cómo quieren mantener su cultura, su trabajo colectivo, comunitario, cómo quieren vivir en su tierra. Si no le damos esa oportunidad, no vamos a tener la posibilidad de enriquecernos con el saber de los pueblos, porque la cultura paternalista no conlleva, no ayuda a que los pueblos autónomamente instalen lo que ellos quieren, lo que ellos son y lo que ellos quieren seguir siendo. Entonces, por eso una política plurinacional, como llamamos nosotros, que implica el reconocimiento de las naciones preexistentes a los estados, antes que los estados se formaran, antes que se formara los estados en México, ahí existían naciones, existían territorios indígenas, existían lenguas, existían pensamientos, filosofía. Y si hoy día queremos vivir en un país que respeta los derechos humanos, respeta la condición del ser humano, necesitamos políticas plurales, inclusivas, y que reconozcan a cada pueblo su derecho a la autonomía, a la decisión política. Y es el debate que hoy día tenemos acá en Chile. Nosotros queremos ser reconocidos como naciones preexistentes y que se haga justicia histórica en términos de que tengamos la opción de poder recuperar nuestras tierras y manejarlas, administrarlas nosotros, como administrar nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, seguir hablando nuestros idiomas, y nos falta mucho todavía porque no tenemos el control de la institucionalidad que nos permita proyectar nuestro futuro. La institucionalidad chilena sigue siendo monolingüe, monocultural, y bueno, por eso estamos también haciendo muchos esfuerzos para que la ley madre, la Constitución, nos reconozca como naciones con lo que ello implica, con lengua, con saberes, tierra, derecho a determinarnos, de decidir nuestras políticas. Entonces, lo que ocurre en México es valioso para un pueblo donde sea que esté en la nación originaria, y lo que ocurre en esa nación originaria como en Chile también será valioso para México, que tiene tantas naciones originarias, porque vamos a aprender, vamos a instalar otra forma de ser plural, otras democracia, otra episteme, otra forma de pensar el mundo, el desarrollo, la relación entre los hombres y las mujeres, otra visión sobre lo que es femenino, porque eso también es muy cultural. Siga, doctora. Pregúnteme. Estoy fascinado. Gracias.
Estaba yo pensando justamente en dos cosas. Perdón que meta mi cuchara, pero parece mentira. Estamos tan lejos en kilómetros, los chilenos y los mexicanos. Las lenguas indígenas que se hablan allá y acá son tan distintas y sin embargo la problemática es tan parecida y las soluciones también pueden ser al mismo tiempo parecidas. Lo que me hace pensar en la posibilidad de que si trabajáramos más juntos, tal vez tendríamos un poquito más de éxito, aunque debo de reconocer que el desarrollo que han conseguido ustedes en Chile en los últimos, iba a decir años, pero a lo mejor debería decir meses, porque es brutal el avance que han dado en ese sentido recientemente. El, tal vez debe de servirnos de ejemplo a nosotros, porque es cierto que no obstante que hay muchos grupos mexicanos y hay muchas actividades gubernamentales que están, tenemos un espía ahí, ¿verdad? Junto a usted, el, Sí, sí, el, el, toda esta problemática tan grande que además tiene al mismo tiempo tantos opositores dentro y fuera de casa, que pues quizá valdría la pena que tratáramos de trabajar más juntos. Bueno, de hecho es una de las intenciones de este tipo de reuniones y supongo que esto es lo que traían entre manos los que organizaron esta reunión, que nos pusieron en contacto a usted y a mí. Yo tengo una nueva pregunta porque a veces, en fin, el indigenismo mexicano tiene muchas variantes y tiene muchas perspectivas. Por ejemplo, en la década de los 80 del siglo pasado, cuando España lanzó aquella gran convocatoria para celebrar, hacer una gran fiesta, para celebrar el 5º centenario del descubrimiento de América. Los mexicanos salimos con nuestro domingo 7 y al principio con la oposición de casi todas las comisiones de todos los países de América Latina, incluyendo a Chile, porque en aquel entonces los representantes de Chile eran representantes, no quiero ni decir el nombre del hijo de perra que gobernaba entonces su país, pero cuando hablábamos de que quizá deberíamos de hablar, de pensar mejor en un encuentro de dos mundos y en la explicación de este encuentro y llamar a este encuentro de los dos mundos, respetando todas las partes y todas las participaciones, quizá hubiéramos avanzado mucho más. Los españoles doblaron las manos un poco al principio, también algunos gobiernos de América Latina, pero a la larga yo creo que no hubo mayores resultados de aquella gran campaña. En fin, pero en ese sentido, me gustaría preguntarle, y tal vez sea la última pregunta, ¿es posible contar con la ayuda de muchos sujetos de origen ibérico, por ejemplo, o europeo, para coadyuvar a la vindicación y la actualización de las culturas originarias y de su gente? claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, volviendo un poco a México, a nosotros nos ha hecho nos ha dado mucho sentido el trabajo que han hecho algunos académicos, estudiosos, teóricos. Por ejemplo, Steinheim es muy conocido acá por su rol dentro de las Naciones Unidas y los derechos de los pueblos indígenas. Pablo González Casanova, por ejemplo, que él desarrolló una tesis del colonialismo interno en los años 69. Eso nos ha permitido caracterizar la sociedad en que vivimos, entenderla. Sin duda que necesitamos esta interlocución, este análisis, esta inteligibilidad entre procesos que son de otra latitud, pero que son tan parecidos. Porque si nosotros logramos analizarnos, logramos comprender a partir de esas tesis al otro, claro que nos vamos a enriquecer. Y en eso no hay genes, eso no lo determina la cuestión genética, biológica, sino lo determina el compromiso del ser humano
con el otro ser humano, con su condición de sujeto, con la historia, con lo que hace y lo que viene a hacer en este mundo, ¿no? Entonces, si, en el caso de las lenguas, yo soy profesora de lengua y tengo a veces cursos que tengo donde la mayoría no es mapuche. Y yo digo, bueno, está bien, le enseño, porque las lenguas se van a salvar en la medida que tengamos más hablantes. Si tenemos más hablantes, esa lengua va a ser más vigorosa, va a ser más usada, va a tener más fuerza. Lo que pasa con las lenguas mayoritarias, por ejemplo, nadie le pone gene al inglés, son tantas los pueblos y las culturas que hablan esas lenguas, y la verdad que una lengua indígena también nos va a ser fortalecida en la medida que tengamos hablantes independientes del pueblo al que pertenecen. Creo que hace falta el diálogo, y ese diálogo no tiene fronteras, no tiene genes, sino tiene lo que más requerimos es la posibilidad de entendernos dentro del contexto de nuestra condición humana. Vivir ese espacio de dignidad humana, de valoración, de intercambio, porque al final de cuentas, como seres humanos, desde comienzos de la historia, nos hemos necesitado unos con otros. Y si la historia ha ido caminando, ha sido por la capacidad que tenemos nosotros mismos de poder comunicarnos y conectarnos con el otro, por diferente que sea, vamos a hacer intercambio. ¿Y quiénes han maniobrado contra los intercambios propios del ser humano? Han sido las potencias, los que han instalado otros intereses que no son propiamente para el colectivo, no son los intereses comunes, sino que nos han dividido en función de razones económicas y políticas de control para mantener poderíos que no tienen que ver con nosotros, ¿no? O sea, este sistema cultural eurocéntrico fue una de las primeras formas como nos redujeron como seres humanos, y se hizo para explotar la tierra, para explotarnos entre nosotros, pero todavía tenemos la posibilidad, o sea, mientras existamos como seres humanos, como sujeto histórico, tenemos que hacernos cargo del mundo en que vivimos. Y hoy día el mundo está atravesado por una crisis, bueno, le llaman crisis ecológica, pero en el fondo es la crisis dada por el mismo ser humano que planificó la vida y el desarrollo de espalda a la naturaleza. Y si queremos continuar con la vida, tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces, es ahí donde es importante que yo le digo ahora sí acá a los chilenos, porque nosotros hacemos diferencia entre los mapuches y los chilenos. Le digo, mira, ahora, antes, a nosotros nos reconocen a los mapuches por defender la tierra, porque además mapuche significa gente de la tierra. De la tierra. Y yo les digo ahora, es que la tierra ya no tenemos que defenderlo solo los mapuches, la tenemos que defender todos los chilenos si queremos dejar vida para las generaciones posteriores. En 30 años más, si se secan todos los ríos, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? Si se mueren todas las abejas, la polinización no va a ser posible. ¿Y por qué se está ocurriendo eso? Por todo el extractivismo, el monocultivo, la contaminación que produce el monocultivo y todo eso. Entonces necesitamos tener una conciencia colectiva independiente de la raza, del gen, del origen que tengamos. Necesitamos volver a reconocernos entre nosotros, más allá de ese origen genético, por el bien de la condición humana y de nuestra interdependencia con la madre naturaleza. Entonces hay mucho que hacer juntos.
En conclusión, podríamos terminar esta reunión casi como la empezamos, recordando aquella frase del himno de la Unidad Popular Chilena, de todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Doctora, muchas gracias. Ya me están aquí diciendo de majaderías para que dice que estamos sobre el tiempo. Le agradezco muchísimo. Todos juntos haremos la historia. Todos juntos. Muchas gracias por la conversación. Un gran abrazo a todos. A todo Chile. Dicen que. Y a todo México, a todos los pueblos. Muchas gracias. Tan largo que tantas cosas pueden pasar. Miren lo que está pasando en Chile, que nos orgullece a todos los latinoamericanos. Muchas gracias.